Continuamos con nuestro estudio de la oración del Padre Nuestro basados en el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. En la última ocasión, si recordamos respecto a la quinta petición, que es: perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. En la misma vimos la primera parte, que era enfocada en perdónanos. Esto estaba en la temática de la gran necesidad que tenemos de que Dios nos bendiga, dijimos. Las primeras tres peticiones eran enfocadas en lo que es la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea santificado, que venga tu reino y que se haga la voluntad de Dios. Después entramos entonces en este grupo de peticiones que son nuestra gran necesidad. Vimos primero nuestra gran necesidad de que Dios nos provea y sostenga nuestras vidas. Vimos entonces esta quinta petición, que es la gran necesidad que tenemos de perdón. Ok, no, esta suena también. Viendo entonces el tema de la gran necesidad que tenemos de perdón, ahora vamos a enfocarnos en el segundo aspecto de esta petición, la cual es como el estándar con el que Dios nos está diciendo que midamos cómo nos debe perdonar. Leemos entonces la pregunta del catecismo. Primeramente, es la pregunta 149, dice así: ¿qué significa la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa: debido a la sangre de Cristo no tengas contra nosotros, pobres pecadores que somos, cualquiera de los pecados que hacemos o el mal que constantemente se aferra a nosotros. Perdónanos como estamos plenamente determinados, como evidencia de tu gracia en nosotros, a perdonar a nuestros vecinos. Entonces, nos vamos a enfocar en esta segunda sección del párrafo, que dice: perdónanos como estamos plenamente determinados, como evidencia de tu gracia en nosotros, a perdonar a nuestros vecinos. El Señor en esta petición entonces nos está mandando a que le pidamos perdón, pero vean, pongamos atención, nos dice que el perdón que le debemos pedir a Dios es de la misma manera tal cual nosotros estamos dispuestos a perdonar a otros. Tiene un enfoque esta petición de no solo que esperamos que Dios nos perdone, sino que también es que Dios espera de nosotros en cuanto al perdón. Por decirlo así, pedimos también esperando algo de nosotros mismos. Y en última instancia creo que se puede resumir en cómo han sido varias de estas peticiones, que son como: ayúdanos. Y hay un principio simple, es que los cristianos receptores de la gracia de Dios son personas perdonadoras. No solo pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, sino que también el corazón del creyente está dispuesto a perdonar a su prójimo. Podemos verlo así, que el Señor Jesús aquí nos está haciendo un llamado a la honestidad. No olvidemos que en las primeras clases una de las características que vimos de la oración es eso, que la oración es sincera, es derramar nuestro corazón delante del Señor. Ya, digamos, somos un libro abierto delante de Dios. Y en este caso, esta petición va como enfocada en eso. Pedimos perdón a Dios a la luz de cómo está nuestro corazón de perdonador. Y a tal punto creo que esta petición hasta nos confronta, porque vamos a terminar pidiendo perdón. No solo pedimos perdón por nuestros pecados, y aparte creo que vamos a terminar pidiendo perdón porque sabemos que tenemos un corazón que es tardo para perdonar, no como el del Señor. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Veámoslo así. Nuestros pecados acarrean el desagrado divino sobre nosotros. Recordemos que estamos en el contexto de un hijo orándole a un padre. Ese hijo hace cosas que desagradan a ese padre. Y en este caso es cuando los hijos de Dios no son perdonadores, entonces esa comunión padre-hijo es rota o, por decirlo así, tiene interrupciones. En este caso, veámoslo así como lo pone Mateo. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, está hablándole a cristianos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Es decir, cada vez que pecamos, nuestra comunión con Dios se ve rota, se ve afectada. Y entonces Dios, como nuestro Padre, nos dice: pónganse a cuentas, perdonen a las personas que les han cometido alguna falta, ya no guarden rencor en su corazón. Y eso como tal, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Digamos, la comunión de padre e hijo es restaurada cuando los cristianos perdonan a otros. Ahora, nosotros creo que podemos entender esto claramente porque nuestro corazón como tal es un corazón que lo conocemos y es bueno para albergar resentimientos. Nada más pensemos de esa manera, hermanos, piense en alguien que le haya hecho una falta y que usted se recuerda y está dándole vueltas y vueltas y se enoja más. Bueno, en ese mismo contexto de esa situación, vaya, órale, pídale perdón a Dios y dígale así: Dios, perdóname tal cual yo estoy perdonando a esa persona a la que le tengo tanto resentimiento. Es una petición como que algo no cuadra ahí. Ya, porque el Señor, perdóname tal cual yo estoy dispuesto a perdonar a los demás. Y en ese sentido, si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás, le estamos diciendo a Dios como que no me perdone, pero que sí me perdone. Como que hay una incoherencia cuando nuestro corazón no es perdonador y vamos a pedirle perdón al Señor. Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A tal punto, veámoslo así, pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como también perdonamos a otros. ¿Por qué? Porque hasta nuestra adoración a Dios sufre algún estorbo, o por decirlo así, es en alguna medida inaceptable por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que primeramente restauremos nuestra relación con los que nos ofenden. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja de adorarme, le dice, y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Podemos verlo así como que Dios no acepta ofrendas de manos sucias o de corazones no perdonadores. Dios no acepta ese tipo de adoración, no le agrada. Por eso, veámoslo así en esta petición. Pensamos, creo que hasta que los demás no merecen nuestro perdón, pero hasta cierto punto venimos y a Dios y le pedimos que nos perdone a nosotros. Entonces, es en eso que Dios nos enseña a que le oremos de esa manera para que tengamos presente que siempre que le pedimos perdón a Dios en comparación con cómo perdonamos, también debemos pedirle perdón a Dios que, Señor, como decía el Salmo 51, 10, crea en mí un corazón nuevo. Porque necesitamos esa constante renovación de nuestro corazón, porque tenemos un corazón que lo conocemos y es que alberga mucho resentimiento contra cualquiera que nos haga la mínima cosa que nos desagrade. Ya sea que el hermano no me saludó, que el hermano no me vio, por X cosa, cada uno lo sabe. Pero el punto es
Vayamos en oración entonces a pedir que nos perdone nuestros pecados, tal cual estamos dispuestos nosotros mismos a perdonar a otros, y vamos a ver claramente la necesidad que tenemos de que Dios trabaje en nuestros corazones. Leamos Mateo 18, versículos 21 y 22. Esto habla de eso, de cómo debe ser nuestro corazón a la hora de perdonar. Y es básicamente, debemos tener un corazón perdonador tal cual el de nuestro Maestro. Dice así, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Veámoslo así, en el contexto de nuestro corazón resentido. ¿Cuántas veces debemos perdonar a esa persona que trae rencor a nuestro corazón o que trae dolor? 7. Son muchas, dice Pedro, no. 70 veces 7. Pero si esa persona viene contra mí a pedirme perdón, perdónala. Y si mañana peca con lo mismo, perdónala. Y si pasado mañana peca con lo mismo. Ya. El Señor Jesús tiene un corazón perdonador y quiere que cuando vayamos en oración, vayamos con ese corazón perdonador. No solo pidiendo nuestro perdón, sino: Señor, perdona a los que me ofenden a mí y perdóname a mí, porque yo no los perdono hasta 70 veces 7. Sino que muchas veces hasta en nuestro corazón se puede dar como: Señor, aparta tu gracia de él, pero de mí no. Ya, esta oración o esta petición saca nuestra hipocresía a flote. Porque podemos venir orando: Señor, sé que fulano no merece que yo lo perdone, pero perdóname a mí. Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Veámoslo así, o esta pregunta: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? La podemos responder hasta: ¿cuántas veces Dios nos perdona a nosotros cada vez que venimos en oración? Todos los días pecamos, y recordemos que aquí estamos hablando entonces de nuestra necesidad diaria de perdón. Entonces, el Señor todos los días trae perdón hacia sus hijos. Entonces, como lo he venido diciendo, el fondo de esta petición es que pedimos a Dios por perdón y terminamos pidiendo aún más perdón al ver lo que hay en nuestro corazón, y le rogamos que nos dé un corazón tal cual el de Cristo. Y creo que lo engloba como lo dijimos en el Salmo 51:10, que al final lo que pedimos es: crea, Señor, en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como dice el Salmo 51:10. Pedimos entonces a Dios que nos dé un corazón como el de Cristo, que cuando veamos a los que nos ofenden, los veamos como los veía Cristo, como ovejas que no tienen pastor, con la necesidad de escuchar el evangelio, y no como enemigos que me lastimaron de alguna manera, sino dame un corazón perdonador para ver a los demás como ovejas sin pastor. Y eso, creo que esa respuesta de la oración se va a ver reflejada en cuando nosotros a los que nos hagan mal les respondamos haciéndoles el bien. ¿Y cuál bien? Mostrándoles que en Cristo hay esperanza. Y aquí terminamos con la quinta petición. Pasamos ahora a la sexta petición. Pregunta 150. Dice: ¿qué significa la sexta petición? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Significa: por nosotros mismos somos demasiado débiles para sostenernos por un momento, y nuestros enemigos jurados, el diablo, el mundo y nuestra propia carne, nunca dejan de atacarnos. Y así, Señor, sosténganos y fortalecednos con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que no bajemos a la derrota en esta lucha espiritual, sino que podamos resistir firmemente a nuestros enemigos hasta que finalmente obtengamos la victoria completa. Esta es la última petición de la oración del Padre Nuestro. Y
Y no perdamos el enfoque de la temática, que es la necesidad que tenemos de la bendición de Dios. Tenemos necesidad de sustento diario, necesidad de perdón, necesidad de renovación de corazón. Y aquí estamos ahora ante la necesidad de que Dios nos auxilie de nuestros enemigos. Ahora, ¿qué notamos en esto? Primero, ¿cómo comienza esta petición? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Veámoslo así. Lo podemos ver como uno solo, porque no nos metas en tentación, o líbranos del mal, o líbranos del maligno. Podemos verlo como lo mismo, porque al final el maligno, que es Satanás, es llamado el tentador. En Mateo 4, así se ve cuando el Señor Jesús fue enviado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Y en el versículo 3, ¿qué nos dice? Y vino a él el tentador. Entonces, líbranos del maligno, o no nos metas en tentación, van con el mismo enfoque, que es que el Señor nos libre de Satanás y de todas sus tentaciones, o todo lo que Satanás usa para procurar que los cristianos caigan. Y esta petición es eso, hermanos, veámoslas como un llamado que le hacemos al Señor de ayuda urgente al ver nuestra debilidad y al ver que nuestros enemigos constantemente quieren el mal de la iglesia. Entonces, veamos esta primera parte, que es la debilidad del creyente. Leemos el Salmo 103, versículos 14 al 16. Salmo 103, versículos 14 al 16. Dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor de campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Estamos viendo primero entonces nuestra gran debilidad. Pedimos a Dios que nos libre del mal. ¿Por qué? Porque somos muy débiles. Veámoslo aquí como lo pone el salmista: somos meramente polvo. Tan débiles que hoy estamos, mañana no. Viene el viento, dice, y nos seca. Ya, no somos como los más, el estatus, digamos, más alto de la creación de Dios, sino somos polvo, somos presas del viento. Podemos entenderlo así con este salmo. Ahora, y esta debilidad viene por consecuencia del pecado. Y por eso es que entonces pedimos al Señor que nos libre del mal. ¿Por qué? Porque esta debilidad se ve expresada a tal punto de la muerte. Y la muerte como tal es la manifestación al final de lo débil que fue nuestro corazón en Adán al optar por Satanás y abandonar al Señor. Leemos Mateo 26, 41. Hablando de nuestra debilidad, de cómo se relaciona esa debilidad del alma con cómo nos comportamos externamente. Mateo 26, 41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Veámoslo así, tenemos una carne débil, dice el Señor. ¿Débil para qué? Para velar y para orar. Veamos, pedimos a Dios que nos libre del mal, y muchas veces nuestra carne es tan débil que no pedimos a Dios eso. Ya, dejamos de orar, es como la idea. El Señor nos enseña que debemos orarle a Dios para que nos libre del mal. Y como sabemos, nuestra carne es débil para velar y para orar. Por eso, hasta creo que esta petición
Es como también el resultado de la pregunta inicial de los apóstoles, que es, enséñanos a orar. Muchas veces nosotros, al ver nuestra debilidad de velar y orar, terminamos como los apóstoles: Señor, enséñame a orar, necesito orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil para esto, hermanos, para velar y para orar. Pedimos enséñanos a orar porque no sabemos. La carne es débil. Ahora, teniendo eso claro de que nuestra carne es débil para velar y orar, el Señor, en su gracia, nos ha provisto de herramientas. Como primero, tenemos un gran mediador. ¿Qué? Que es más grande y fuerte que nuestra debilidad. Que por más débil que sea nuestro clamor, va a llegar al trono de Dios porque está mediado por Jesucristo. Ya somos tan débiles para velar y orar, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que con gemidos indecibles interceda por nosotros, porque no sabemos cómo orar, dice Romanos 8:26. Entonces, pedimos a Dios que nos libre del mal y hasta se ve reflejado en una petición que es: Señor, ayúdame a orar porque mi carne es muy débil para velar y para orar. La respuesta del catecismo, de hecho, lo resume así, de una manera simple: por nosotros mismos somos demasiado débiles para sostenernos por un momento, lo dice. Veámoslo así. Necesitamos pedir a Dios que nos libre del mal, porque si por un momento pasa la tentación hacia nosotros, nos vamos. Es la idea. Somos demasiado débiles para sostenernos por nosotros mismos por un momento. De ahí esa gran necesidad de velar y orar y de suplicar al Señor a diario también de que nos libre del mal. ¿Por qué? Porque frente a la tentación no podemos resistir ni un momento en nuestras fuerzas. Frente a la lujuria no podemos resistir ni por un momento. Frente a la avaricia, a la codicia, es lo mismo, no podemos resistir ni por un momento. Póngale el nombre al pecado con el que usted lucha y verá que ni por un momento va a poder resistir, y por ende nace esa súplica de: Señor, líbranos del mal porque yo solo no puedo. Y es en ese sentido que esta petición es como un pedido de ayuda que le hacemos al Señor, porque le pedimos gracia para poder soportar los ataques del enemigo. Ahora, otra cosa que toca esta petición es que nosotros somos débiles, pero nuestros enemigos son fuertes y constantes. La respuesta del catecismo identifica a nuestros enemigos como el diablo, el mundo y nuestra carne. Por ejemplo, con el diablo, es nuestro enemigo. Leemos 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, veámoslo. Nuestro adversario, el diablo. ¿Qué hay que hacer ante ese enemigo? ¿Cómo empieza Pedro? Sed sobrios y velad. Otro de los enemigos que nos pone el catecismo es el mundo y también nuestra carne. Podemos leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Para ver a nuestros enemigos como el mundo y como nuestra carne. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Tenemos aquí entonces 3 enemigos identificados. El diablo, que anda como león rugiente, el mundo y todo lo que hay en él. Y lo describe el apóstol como los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es decir, podemos ver como cierta jerarquía. ¿Qué es? El diablo usa el mundo, ¿para qué? Para ponernos trampas o tentaciones. ¿Con base a qué? A lo que a nuestra carne le agrada. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahora, conociendo eso, surge también esta petición entonces de líbranos del mal. ¿Por qué? Porque somos débiles y vivimos en un mundo donde ¿qué? Que está cargado de deseos de la carne, que está cargado de deseos de los ojos, que está cargado de vanagloria de la vida. Y todo eso viene constantemente hacia nosotros sin parar. Veámoslo así, estamos en una guerra donde estamos constantemente atacados por Satanás, por el mundo y por nuestra carne. Y de ahí es, Señor, líbrame del mal porque yo no puedo. Soy débil y el mundo es imparable, viene hacia mí. Veámoslo así, Satanás es como el cabecilla y viene como león rugiente. Ahora, esto lo pedimos con confianza ¿de qué? De que nuestro Padre es mayor que nuestra carne, mayor que el mundo y mayor que Satanás. Nosotros, como dijimos, no nos podemos sostener ni por un momento. Frente al diablo no nos sostenemos, frente al mundo no nos sostenemos. Nuestra propia carne la conocemos y nos quiere llevar ¿a dónde? Desviándose de la verdad de Dios. Y por eso, como hijos débiles y necesitados, clamamos a nuestro Padre que nos libre del mal, que nos auxilie, porque no podemos, pero sabemos que Dios sí puede. Es esas peticiones que nos ayudan a quitar nuestros ojos de nuestra debilidad, porque perecemos, y los ponemos en nuestra única esperanza, el Dios vivo y verdadero, el cual es poderoso para guardarnos. De hecho, como termina la carta de Judas, termina así: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿A quién clamamos? A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos, mis hermanos. Y otro aspecto de esta petición es cómo el creyente o cómo Dios responde esta petición cuando el creyente líbranos del mal, o cómo el creyente participa, y lo vemos por medio de resistir. Debemos orar al Señor para que nos libre del mal, para que nos guarde de tentación, pero sin olvidar que estamos en un campo de batalla donde constantemente somos atacados. Somos débiles, tenemos 3 enemigos que constantemente están día y noche bombardeándonos. Recibimos ataques de esos. Y entonces, cuando uno va a la Biblia y en ese contexto, lo que vemos es que la Biblia nos manda a los creyentes a resistir. El catecismo lo dice así: y así, Señor, ¿qué le pedimos? Sosténganos y fortalécenos con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que no bajemos a la derrota en esta lucha espiritual, sino que podamos resistir firmemente a nuestros enemigos hasta que finalmente obtengamos la victoria completa. Es decir, pedimos a Dios en ese contexto de guerra espiritual que nos guarde del mal, pero sabemos que muchas veces recibimos esos ataques directos que vienen hacia nosotros para hacernos, en palabras del catecismo, para que bajar a la derrota espiritual. Y es en ese contexto de la lucha espiritual que la Biblia nos manda a estar firmes. Leemos Efesios 6, versículos 11. Efesios 6, versículo 11. Dice así: vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 también dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis
resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, digamos, esta petición, líbranos del mal, trae ese enfoque de también, Señor, ayúdame a resistir cuando el mal se venga sobre mí. Pido que el mal no venga a mí, pero si viene, ayúdame a soportar firme y no bajar a la derrota espiritual. Y ese soportar es mantenerse firme en la fe del Señor. ¿Cómo? Por ejemplo, Pablo lo dice, con la armadura del Señor. Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esas acechanzas, recordemos lo que decía 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al débil que vea, ahí va ese león rugiente. Y nosotros debemos entonces pedir por poder estar firmes. ¿Por qué? Porque la realidad que vivimos en este mundo caído es que es un mundo que constantemente nos va a poner ante nuestros ojos cualquier cosa que sea de tropiezo para desviarnos de la fe de Cristo. Es algo que no podemos andar así a ojos cerrados, sino que es algo que debemos resistir en la fe, mis hermanos. Esta respuesta del catecismo nos deja claro eso, que tenemos una lucha constante contra el diablo, contra el mundo y contra nuestra propia carne, y por ende la resistencia es necesaria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13, los leemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice así: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, esta es la petición que hace Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La petición de Pablo aquí para la iglesia tesalónica se resume en lo último: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. ¿Ya por qué? Irreprensibles en santidad. Vivimos en un mundo que constantemente nos ataca. Entonces Pablo no solo oraba como líbrame del mal, sino que él veía la necesidad de las iglesias de, vamos a orar ¿para qué? Para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad. Aquí pedimos entonces, como creyentes, poder ser firmes. Ya, para poder permanecer firmes, inamovibles en la fe que nos ha sido dada. Ahora, esto termina, la petición de Pablo termina para ser irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya, porque cuando el Señor venga al final vamos a ser juzgados según nuestras obras, y el anhelo de Pablo es que su iglesia sea hallada irreprensible en ese día. Mientras tanto, tenemos luchas constantes contra el diablo, contra el mundo y contra nuestra carne. Y también, mientras tanto, Dios nos permite ser partícipes, por decirlo así, de victorias parciales ante esos enemigos. Leemos Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Veámoslo aquí. Esa resistencia para permanecer firmes en la fe tiene un fruto y es victoria. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es como el aspecto, creo que engloba la enseñanza bíblica en cuanto a la lucha espiritual. No es que nos ponemos en un tú a tú con el diablo y con el mundo y le decimos, no sé, reprendemos al diablo, reprendemos al mundo. No, es un resistir en la fe.
Y eso tiene como fruto, resistir al diablo, huirá de vosotros. Oramos al Señor para que nos dé la victoria sobre el mal, a pesar de que somos débiles, de que nuestro enemigo es fuerte, pero Dios promete victoria. Resistir al diablo y huirá, dice. Por eso, uno, ¿qué puede hacer con eso? Orar con más confianza al Señor que nos libre del mal. ¿Por qué? Oramos con tal confianza que el Señor nos concede victorias temporales contra Satanás, a tal punto que huye de nosotros si lo resistimos. En ese aspecto, entonces, podemos entender también la oración, hermanos, como algo constante, pero ya, a cada instante. ¿Por qué? Oramos al Señor que nos libre del mal en la oración pública que tenemos los miércoles. Oramos al Señor que nos libre del mal en la oración privada en nuestra habitación, usando el ejemplo del Señor Jesús. O lo hacemos a cualquier instante. ¿Por qué? Porque a cualquier instante estamos sometidos a estos ataques del enemigo. Cuando vamos caminando, cuando vamos manejando, cuando vamos en bus, cuando estamos en la casa, en el supermercado. Señor, líbrame del mal. ¿Por qué? Porque todo lo que hay es un mundo lleno ¿de qué? De la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Y por ende, a cada instante, por decirlo así, necesitamos una línea de comunicación abierta y constante para clamar al Señor, líbranos del mal. Y con esto, mis hermanos, ya para terminar, comprendamos esto. Oremos al Señor que nos libre del mal a cada instante. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos. Tenemos necesidad de sustento diario, tenemos necesidad de perdón, tenemos necesidad de que nos siga renovando nuestro corazón para tener un corazón perdonador. Y tenemos una necesidad que es, Señor, líbrame del mal porque soy presa fácil del mundo y de sus tentaciones. Y lo hacemos con confianza. ¿Por qué? Leamos el Salmo 145, versículos 18 y 19. Salmo 145, versículos 18 y 19. Estamos en un mundo donde Satanás lo usa, ¿para qué? Para poner enfrente de nosotros lo que agrada a nuestra carne, lo que agrada a nuestros ojos, lo que agrada a nuestra codicia, lo que agrada a todo nuestro yo. Pero se nos manda entonces a clamar a Dios, líbranos del mal, con la confianza de que nos da este Salmo 145, que es: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso es, mis hermanos, de verdad, tengamos una línea de comunicación abierta en oración a Dios a cada instante. ¿Por qué? Porque está cercano a todos los que le invocamos. Y sería por hoy, hermanos. Si tienen algunas preguntas, pueden contactarme a mí o a los hermanos pastores y los padres pueden ir a recoger a sus hijos.